Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. Seguimos estudiando aplicaciones del principio El cristianismo transforma la cultura. Y en este programa iniciamos el estudio de un tema muy importante para el día de hoy, para ti y para mí como ciudadanos de un determinado país. Estudiaremos cómo desarrollar una cultura cristiana del Estado o una cultura cristiana de los gobiernos. Así pues, te invitamos que nos acompañes. Vamos a comenzar. Para iniciar el estudio de este tema, es necesario que hagamos algunas afirmaciones previas. Por ejemplo, no es ningún secreto que nuestros gobiernos cada día crecen más. Se genera más y más burocracia, más y más dependencias gubernamentales, lo cual tiene un costo para la economía del país. No se diga para el bolsillo de cada uno de los contribuyentes. Pero además, el Estado cada día tiene más injerencia en la vida de sus ciudadanos, al grado de que podemos decir que prácticamente el Estado determina y controla la realidad que viven sus ciudadanos. Y esto trae a nuestra memoria este problema que se suscitó cuando se salió a la luz pública que muchos gobiernos espiaban a sus propios ciudadanos a través de este programa llamado Pegasus. Y entonces se hizo público que los gobiernos nos tienen vigilados. Posteriormente, muchos de estos gobiernos dijeron que no era cierto y prácticamente culparon al fabricante, pero en realidad parece que nadie les creyó. Entonces, el gobierno cada vez está determinando cuál es la realidad que debe vivir su ciudadano. Por otra parte, esto también afecta a lo que llamamos verdad, porque entonces la verdad es lo que los gobernantes dicen que es verdad. Y aquellas personas que no están de acuerdo con estos conceptos de verdad, prácticamente van a sufrir consecuencias, las cuales pueden variar en intensidad, pero por lo general tienen caracteres legales, sociales y últimamente incluso cibernéticos. Y esta variación la vemos reflejada en muchos ejemplos. Cómo el gobierno determina que es verdad y luego dicen que no era verdad. El ejemplo más notorio últimamente tiene que ver con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos respecto al aborto. Resulta que en el año 1973 la Suprema Corte dijo que la Constitución garantizaba el derecho al aborto, con lo cual se convirtió en un derecho federal. Pero resulta que en el año 2022 la Suprema Corte de Justicia dijo pues que siempre no, que la Constitución no garantizaba el derecho al aborto y turnó el asunto a cada uno de los estados. Es decir, casi 50 años después, resulta que lo que se había establecido gubernamentalmente como verdad, pues resultó que no era verdad. Lamentablemente, en el caso del aborto, perecieron millones de seres humanos asesinados en el vientre materno. Entonces, esta creciente injerencia, esta creciente determinación de la realidad para sus ciudadanos, esta manipulación de los conceptos de verdad para ajustarlos a lo que los gobernantes dicen, ha hecho que personas como Elon Musk, dueño de Tesla,
de SpaceX y de muchas otras empresas, categóricamente afirma que el gobierno es el monopolio supremo. Y no nada más es Elon Musk. Hay muchos autores, entre ellos, permíteme citar a Rod Dreher. Estos autores están levantando la voz de alarma ante la aparición de lo que ellos consideran una nueva forma de totalitarismo de parte del gobierno hacia sus ciudadanos. Cuando hablamos de totalitarismo, tal vez venga a nuestra mente la Alemania nazi, la Rusia de Stalin, la China de Mao, la Camboya de Pol Pot, y entonces vienen a nuestra mente estas imágenes de los campos de concentración, los gulags. Pero estos autores están diciendo que ahora se desarrolla un nuevo tipo de totalitarismo, el cual por cierto llaman el totalitarismo blando, y que consiste en que los gobiernos ya no recurren a la violencia abiertamente, sino que ahora la coacción sobre sus ciudadanos es psicológica, social e incluso de aislamiento de las personas. Por ejemplo, si tú no estás de acuerdo con alguna política de tu gobierno, es muy posible que tu opinión desaparezca de las redes sociales. O es muy posible que el gobierno utilice a otros grupos para desacreditarte. Y de esta manera te imponen lo que ellos creen que debes tú de creer. Entonces, cuando hablamos de un totalitarismo, tal vez pensemos, ¿no es exagerado? ¿No estamos alzando un poco el tono al hablar de un totalitarismo? No, aquí vale la pena recordar las palabras de la filósofa Hannah Arendt. Por cierto, una de las filósofas más influyentes del siglo XX, alemana de origen judío. Y mira lo que Hannah Arendt dice al respecto. Ella da su definición de totalitarismo como una sociedad totalitaria es aquella en la que una ideología busca desplazar todas las tradiciones e instituciones anteriores con el objetivo de poner todos los aspectos de la sociedad bajo el control de esa ideología. Si te das cuenta, en ningún momento Hannah Arendt evoca al Gulag o el campo de concentración. Simplemente con que una ideología pueda controlar la forma de pensar y de accionar de sus ciudadanos, podemos hablar francamente de una acción totalitaria. Y conste que Hannah Arendt tiene credenciales para afirmar esto, pues es autora de un libro muy importante que se llama Los orígenes del totalitarismo. Entonces, ante este creciente poder que está desarrollando el Estado, esta creciente injerencia en la vida de los ciudadanos, cabe preguntarnos, ¿cuál es el papel que debe jugar el cristiano, el creyente en Jesucristo, ante el Estado? Para poder responder esto, tenemos que trasladarnos a la creación, porque, de acuerdo con el relato bíblico, nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y que además le dio dos mandamientos. El primero, reproducirse, poblar la tierra, pero el segundo era hacer trabajar la tierra. Y como vimos en nuestros programas sobre una cultura cristiana de la ecología, tenía que hacerlo de una manera sustentable. Entonces, si Adán y Eva nunca hubieran pecado, ¿qué habría pasado? Pues bien, el crecimiento poblacional hubiera dado origen a la organización social, lo cual hubiera derivado en formas de organización laboral, económicas e incluso a la administración pública. Tendría que haber personas encargadas
de supervisar, administrar ciertos sectores de la sociedad humana. Y esto tendría entonces que verse a la luz de la imagen que originalmente Dios dio al ser humano. Es decir, esta sociedad sin pecar trabajaría y se desarrollaría con base en los principios éticos, morales y de justicia que Dios confirió al ser humano. ¿Y sabes qué? Interesantemente, en este modelo de sociedad no habría necesidad de un presidente, un primer ministro o un rey. ¿Por qué? Porque Dios es el rey soberano sobre la humanidad. Y aquí entonces Dios gobernaría directamente sobre una humanidad santa. Y es que recuerda que Dios siempre ha sido el rey sobre toda su creación, tal como lo dejó entrever en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, cuando el pueblo de Israel le pidió a Samuel que le diera un rey como las demás naciones. ¿Recuerdas lo que pasó? Dice la Biblia que Samuel se molestó. Sintió que lo habían desplazado. Y cuando oró a Dios, Dios le dijo: no, Samuel, no es a ti a quien han desechado, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Es decir, Dios siempre ha sido el rey soberano sobre la creación. Y en particular, en el caso del primer libro de Samuel, Dios reinaba sobre su pueblo. Pero si seguimos avanzando en el relato bíblico, llegamos a un punto de inflexión: la caída. ¿Qué sucedió en la caída? Pues bien, el pecado entra en la humanidad. Se rompe la relación entre Dios y el género humano. Y como consecuencia de esto, las relaciones interpersonales se ven terriblemente dañadas, al grado de que casi inmediatamente después de comer del fruto prohibido, Adán y Eva tuvieron un pequeño conflicto. ¿Por qué? ¿Recuerdas el relato? Cuando Dios demandó una respuesta a Adán de si había comido del árbol, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste. Y entonces, al haber este inicio en la degradación de las relaciones interpersonales, no debe sorprendernos que poco tiempo después se da el primer homicidio. Caín mata a Abel. Y es que en una sociedad caída, una sociedad donde lo que abunda es el pecado, ¿qué sucede? Con relaciones humanas rotas. No hay amor fraterno, no hay ley, no hay respeto por la ley. Y esto hace que la sociedad humana se dirija al caos. Pero, como seres humanos, no podemos vivir en la anarquía o el caos para siempre, de tal manera que el ser humano busca alguna figura que restablezca el orden social. Sabiendo esto, Dios quiso evitar el caos o la anarquía social al proveer de figuras u oficios de autoridad. Y de esta manera Dios, en su soberanía, permite que aparezcan las primeras formas de liderazgo comunitario para poder establecer y controlar el orden social. Así que entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Surgen estas figuras de autoridad, pero los seres humanos, y en particular los cristianos, ¿cuál debe ser nuestro papel ante estas figuras de autoridad que con el paso del tiempo evolucionaron a lo que conocemos el Estado? La respuesta a esto lo encontramos en dos pasajes muy importantes. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Permíteme leer para ti
los versículos 1 al 5 de este texto, pero en lo que se conoce como la Nueva Versión Internacional. Leo para ti Romanos 13 del 1 al 5. La Biblia dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. A partir de este texto, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles son las funciones del Estado? Pues bien, la Biblia nos dice, en primer lugar, que Dios ha ordenado el Estado. Dios en su soberanía permite esta figura de autoridad para regular la vida social, de tal manera que el Estado tiene una autoridad que Dios mismo le ha delegado. Y por lo tanto, el Estado no es una entidad autónoma. También tiene funciones claramente definidas. Estas funciones son hacer justicia, es decir, restringir el mal castigando a los malhechores y proteger al que hace bien y proteger a la sociedad. El segundo texto relativo a la función del Estado la encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro. Nuevamente vamos a leer unos versículos de esta lectura. También me permito leer para ti la primera carta de Pedro, capítulo 2, en esto que llamamos la Nueva Versión Internacional. En particular, quiero leer para ti estos versículos. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. En esta parte, el apóstol Pedro también nos presenta las funciones del Estado. Y si te das cuenta, son muy parecidas a las que Pablo ya nos había dicho anteriormente. ¿Cuáles son estas? Bien, el Estado está para ejercer justicia. ¿Cómo? Castigando a los que hacen lo malo. Pero dice Pedro, reconociendo a los que hacen el bien. Entonces, como agentes de justicia y bajo esta prerrogativa, es como el cristiano obedece al Estado, cuando el Estado es un agente de bien y un agente de justicia. Si nosotros pasamos ahora al aspecto de la salvación que hemos encontrado en Jesús, tenemos que decir que el creyente en Jesucristo ahora ve a Jesús como su Señor, como su Salvador, como el dueño de su vida y por tanto
debe obediencia a Dios y a los mandamientos que Dios nos presenta en su palabra. Entonces, cuando tú y yo estamos en Cristo como nuevas criaturas, esto nos va a enfrentar a algunas preguntas que tal vez tú te has planteado en algún momento de tu vida. Vamos a ver 4 preguntas que el cristiano debe plantearse. La primera de ellas es: ¿a quién debe obedecer? ¿A Dios o al Estado? Dice la Escritura que debemos de someternos a las autoridades. Entonces, ¿a quién obedezco? ¿A Dios o al Estado? Pregunta número 2. ¿Cuál debe ser mi relación ahora con el Estado a partir de que soy cristiano y que mi vida pertenece a Dios y debo vivir para Dios? La tercera pregunta es: ¿acaso Dios ha establecido alguna autoridad en el Estado que sea autónoma? Es decir, ¿podemos pensar que el Estado es independiente por sí mismo y puede actuar como le plazca? Finalmente, la cuarta pregunta es: ¿debo obedecer al Estado independientemente de lo que me ordene? Para poder responder estas preguntas, debemos pasar a la Biblia. La Biblia nos dice que el cristiano debe de estar sujeto a las autoridades civiles. Pero este mandamiento tenemos que entenderlo a la luz de las palabras de Jesús que se encuentran en el libro de Mateo capítulo 22 versículo 21. Palabras muy conocidas, por cierto, que nos dicen: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo, tenemos que entender claramente algo. Dios y César no son iguales. César entendido como el Estado. Entonces, un error que debemos evitar es pensar que Dios y el Estado son dos entidades independientes, cada una con sus propias reglas y leyes a las cuales como cristianos tenemos que someternos. Porque la perspectiva bíblica claramente nos dice que el esquema correcto es Dios como Señor soberano sobre el Estado. Recuerda, dijimos que desde la creación Dios siempre ha sido Rey y Señor sobre la creación y sobre el género humano. Y en este caso, la perspectiva bíblica es: Dios siempre es y será Señor sobre el Estado. Así que entonces tenemos que decir que todo gobierno civil, toda autoridad civil, al igual que todo lo que hay bajo esta creación, está bajo el señorío de Dios, está bajo la ley de Dios, de tal forma que si nosotros recordamos lo que Pablo nos dijo en Romanos capítulo 13, toda autoridad y todo poder es de Dios y que el Estado es algo que Dios ha instituido. Dios delega autoridad en el Estado, ¿para qué? Para que el Estado se rija de acuerdo a los principios de la ley de Dios. Y entonces, con este esquema, ya podemos empezar a ver cuál debe ser nuestro papel como cristianos frente al Estado. Papel que, por cierto, te invito que lo veas en nuestro programa, la segunda parte de Desarrolla una cultura cristiana del Estado. Llegamos así al término de este programa y te invitamos que nos acompañes en la segunda parte de este programa sobre una cultura cristiana del Estado, pero también acompáñanos en todos los contenidos que desarrollamos para ti y sobre todo para bendición de la iglesia en el canal Palabra y Espíritu.
Por nuestra parte, te agradecemos que nos hayas acompañado y Dios mediante, te vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.